Muy buenos días, señora Irijala. ¿Cómo le va, caballero? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Es gusto de saludarlo, como siempre. Buen día, Lanto, buen día, Cámara Precisa, buen día, Sibeira. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Impecable. ¿Qué quilombo que hay? No saben lo que es la calle. Sí, si venís en subte, como venís por abajo de la calle, no sabés efectivamente lo que es Pero la hay calle. mucha más gente en el subte. ¿No? ¿No te agarró? Yo estuve bastante bien, la verdad. Usen subte, construyan subte. El mensaje que damos desde el estape. Sí, bueno, sí. Hagan subtes. Ayer justo anduve en subte y viste que las escaleritas del subte aprovechan los escalones para meter publicidad. Y es buenísimo porque era toda publicidad del gobierno de la ciudad de la transformación no para. En un subte donde no hicieron un solo kilómetro. No, pero encima ayer se hizo igual. muy viral que en la estación Primera Junta de la línea A, en la zona del descanso de la boletería, se derrumbó el techo sí, lo vi. porque se estaban haciendo obras del gobierno de la ciudad en superficie. De hecho, hay fotos también en superficie de la parte de abajo y claramente faltaba o habilitación o algún tipo de cálculo un poco más preciso, pues se vino el techo abajo, gracias al cielo no hubo que lamentar ningún tipo de víctima, ¿no? Otra de las campañas de transformación tiene una hermosa foto de toda la obra que se hizo en el ferrocarril Mitre a la altura de Barrancas de Belgrano. Sí. Fue una obra financiada por el Estado Nacional. Claro, sí, el que va por arriba. Claro, sí, esa estación que parece Tokio y todo eso, todo hecho por el Estado Nacional. Y Es que impresionante. dice- y que aparte la leyenda es cambiamos la ciudad para siempre. Sí, bueno. Para siempre. Igual quédense tranquilos, también le regalan espacio publicitario a los privados, ¿eh? Sí, obviamente. Pero bueno, che, sigue el paro de colectivos. La escuché más temprano a Kelly Olmos, Kelly, que dijo sí. que los va a recibir ahora a las 11 de la mañana a los empresarios, ¿no? No, a las 11 va a recibir a los jerárquicos de trenes. Ah, ok. Porque sí, también a había PDFA. paro en el Sarmiento. Sí. Claro, había paro en el Sarmiento. Empezó ahora a rodar, creo que el Sarmiento que viene de Castelar. Por lo menos Sí. salió el tren de Castelar. No, después sí ella puso blanco sobre negro de qué tipo de conflicto estamos hablando. Dijo, esto es un locao patronal. Realmente no es un paro, digamos, un locao patronal. Están incumpliendo una resolución del ministerio. El ministerio ha saldado. Para eso está. El ministerio lauda una paritaria que estaba trabada. Hubo 2 conciliaciones obligatorias, ya no se puede estirar más eso, el Ministerio resolvió aumento para los trabajadores. Sí. Y los empresarios, en una medida de carácter extorsivo, lo que están planteando es que ellos están dispuestos y quieren dar el aumento, pero entonces le tienen que dar subsidio para otro tipo de cosas, Sí. digamos, ¿no? A mí me encantaría que estos conflictos se resolvieran con la publicación de los balances de esas empresas. Son dos, ¿no? Las empresas que tienen acá en el AMBA. La Dota es la más grande de Es todas. Dota y la Dota. otra es Grupo Plaza. Sí, Grupo El Plaza. que era de Macri, no Era sé de si Macri, en este ¿no? momento sigue siendo. Pero, porque en general el subsidio estatal lo que cubre es la rentabilidad empresaria. Sí. ¿Sí? O sea, hace que paguemos más barato el boleto. ¿Sí? El boleto sale X, una parte la paga el Estado. De ese X hay una parte de rentabilidad. ¿Sí? Si se quita el subsidio, o tiene que pagar más el usuario, pero la tasa de rentabilidad se mantiene. Ujú. ¿Cuál es la rentabilidad de las empresas de transporte, que se llama público pero es privado? ¿Vieron? Es una cosa medio rara. Le llamamos transporte público a empresas privadas que proveen un servicio esencial, que es que nos podamos mover. Hoy no se puede mover millones de personas en la ciudad. Mis hijas, por ejemplo, suspendieron las clases. Ayer hubo No pueden llegar los claro. maestros. Claro. Ayer, como se anticipó justamente en Dota, que son 50 líneas el conflicto, y lo comenzaron ayer a las 4 de la tarde, hubo muchísima gente que no puede podía volver a la casa. Claro, sí, sí, No sí. tenía forma de volver a la casa. Sí, y esto es porque el Estado le dio el subsidio a las empresas y las empresas se lo quedaron. Sí. O sea, la metieron seguramente en un plazo fijo o en un fondo. Y está, o sea, bueno, eso no queda en la caja de ahorro. Están haciendo plata con el subsidio que no le están dando a los Pasó laburantes. lo mismo, ¿te acordás? Cuando era el tema de la inseguridad, para que le pusieran Las camaritas, cámaras. sí, sí, sí. Le dieron el sí. subsidio y se lo comieron, que esto lo denunció el gobierno de Kicillof. Bueno, es que me parece que ahí parte del negocio o el incremento de la rentabilidad viene dado no por dar mejores servicios, sino por la capacidad de lobby, la capacidad extorsiva, Sí, sí, el sí. llanto. Viste que hay una especie de llanto infinito, ¿no? De estas, cualquiera de estas empresas, vos los escuchás hablar a los Sí, voceros, siempre pierden plata. están perdiendo Sí. plata. A Trabajan ver, gratis, sí. viste que trabajan gratis. Lo tenemos en línea porque hubo paro de colectivos en la ciudad de Buenos Aires, muchísimos, pero también en la provincia de Buenos Aires, un montón de líneas que hacen también la interconexión urbana. Lo tenemos en línea Jorge Donofrio, que es el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Jorge, buen día, Chiara Irijala te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo viene la situación en los colectivos que están en provincia de Buenos Aires de esta empresa que decidió parar? Bueno, a ver, seguimos trabajando. Antes del mediodía vamos a estar
reuniéndonos con el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, las cámaras y el gremio, a ver si podemos destrabar y que durante la tarde se normalice el servicio, pero tal cual como lo decías vos, ¿no? Nosotros giramos el dinero que tiene que ver con mayores costos salariales, pero la discusión de fondo no es esa, ni tampoco es un conflicto con los trabajadores. Las empresas decidieron claramente no pagar el aumento justamente para usar a los trabajadores como disparadores, pero la discusión de fondo es por las ganancias de ellos. Claro. ¿Coincidís con Kelly Olmos, que es un lockout patronal? Totalmente, pero además otra cosa, no todas las cámaras tienen la misma actitud ni predisposición, de hecho muchas de ellas estaban dispuestas a firmar la paritaria, pero te dejo, si se quiere, para todos los oyentes, un trabajo para el hogar. De las empresas más duras, fíjense que dicen las lunetas de sus colectivos, Sí. y ahí van a ver cuál es el posicionamiento que tienen. Jorge, ¿cómo estás? Nicolás Antos te saluda. Hablábamos recién de que esto es una trama en la cual también existe una circulación de dinero en forma de subsidios que el Estado le da a las empresas para hacer ciertas erogaciones, en este caso salarios, pero hace unos meses discutíamos sobre el tema de las cámaras, y que las empresas finalmente no cumplen. ¿Cómo se controla que efectivamente el dinero que se le da al Estado, el dinero de los contribuyentes, termine siendo destinado a aquello para lo cual debía estar destinado? Bueno, en lo que tiene que ver específicamente con cámaras, comenzaron a incorporarlas y se están instalando a buen ritmo, pero sí, habían pasado 2 años y pico donde recibían el subsidio y donde esa plata la utilizaban para otras cosas. De hecho, lo han declarado muy sueltos de cuerpo, que como venía dentro del subsidio lo usaban para pagar sueldo, cubierta o repuestos. Y la verdad que cuando viene discriminado, esto en la administración pública se llama malversación de fondos. O sea, vos te dan plata para manzanas y compraste peras, por más que tuvieran más barata, lo que tenías que comprar era manzanas. Bueno, en este caso exactamente lo mismo. Lo que acá está, vuelvo a repetir, no son los únicos empresarios que han tenido problemas por un proceso inflacionario. Creo que todos los argentinos lo tenemos. Ahora, ellos lo que quieren es tener no el sistema operativo, sino ganancias superlativas. Y que no todas las empresas también son iguales, ¿no? Pero justamente las que más empujan son los grupos concentrados que obviamente quieren tener ganancias mucho más allá del sistema. Y les doy otro dato también. Desde el 2012 que está funcionando este sistema de subsidios, díganme qué empresa fue a la quiebra. ¿Saben cuántas? No. Ninguna. Cuando era un sector que frecuentemente una empresa entraba en quiebra, la compraba otra. Sí, ahora eso no mal ocurre. no está el sistema. Jorge, ahora el Estado, ¿qué instrumentos tiene para intervenir acá, si se le puede aplicar multas, o tiene que intervenir otro poder del Estado como el judicial? Digo, hablando del lockout, no me refiero a un paro de trabajadores, pero en este caso, siendo un lockout de gente que quiere ganar dinero por el abuso y no Miren, precisamente por en la provincia de Buenos Aires, cuando tuvimos un tema similar, que también tenía que ver con un conflicto judicializado, que un amparo que llevaba al día de hoy, lleva creo que 26, 27 meses sin resolverse, que esta es otra locura a veces de la judicialización, ¿no? Claro, sí. Pero nosotros rápidamente lo que planteamos fue la caducidad de las concesiones, y al día siguiente se normalizó y nunca más hemos tenido el problema. Con lo cual, lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. Si la empresa no presta el servicio de concesión de servicio público, estamos en condiciones de convocar y relicitar esa empresa para que la compre otro. Bueno, Jorge, buen día, Carla Pelliza te saluda. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que está dispuesto a poner el Estado sobre la mesa a la hora de negociar? Me imagino que la intención es que el servicio vuelva a funcionar hoy mismo. Se iría con esta posición ya bien dura, ¿no? De no te voy a dar lo que pedís, sino que necesito que vuelva al servicio, si no dejas de manejarlo. Ese es más o menos el argumento.
Sí, aparte creo que se dan cuenta que fueron más allá de lo que tendrían que haber ido y creo que, bueno, les vamos a tratar de acercar posiciones para que normalicen entre hoy y el martes el pago de salarios al valor que corresponde. Muchas de las empresas, quiero decirle, que pagaron los salarios al valor que corresponde. Justamente las que más tienen son las que pagaron el salarios al valor viejo, pero bueno, si se comprometen a hacerlo en las próximas horas, seguramente podremos tener una gran oportunidad de que se levante la medida. Claro, y si no lo hacen, ¿no? Y se tiene que avanzar con esta medida de quitar la concesión o iniciar el proceso. ¿Cuánto demora el proceso? ¿Cómo es ese proceso? Miren, se deberían disparar varias cuestiones. Una es la judicial, ¿no es cierto?, por la malversación, porque si llegan fondos para una cosa y se distraen en otra, evidentemente ya hay una cuestión penal. Habrá una cuestión tributaria y obviamente iniciaremos los procesos para... La provincia de Buenos Aires tiene legislación diferente a la nacional, o similar, pero tiene otras características, pero también hemos dictado una resolución por la cual autorizamos a que esas empresas que no cumplan poder cumplir con otras empresas esos recorridos mientras se dicta o se llama un proceso de licitación que obviamente no es de un día para el otro, ¿no? Respecto al paro en el tren Sarmiento que también hubo esta mañana, tengo entendido que se levantó hace algunos minutos, pero quería consultarte por un lado si podías confirmar esto, que ya está levantado, y por otro lado, cuáles fueron también las causas y por qué en un día tan complicado se sumó un paro de una línea de tren tan importante. Bueno, ahí permítanme no opinar porque no es jurisdicción mía, ¿no? Sí te voy a decir como vecino, como ciudadano, por lo menos es temporáneo, ¿no? Es justo un día que hay un conflicto con los colectivos, sumarle algo que se podía haber seguido charlando como se sigue charlando ahora. Pero que tengo sí entendido, no quiero confirmarlo por boca de jarro, pero creo que ya hay un acuerdo. Bien. Jorge, una última cortita. Hay provincias donde el transporte público, valga la redundancia, es público. O sea, es de una empresa provincial pública. ¿Existe esa posibilidad, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de que parte del servicio lo brinde una empresa pública y no se privatice? Miren, en realidad no está privatizado, está concesionado. Perdón, es verdad. El sistema es público. Sí. La verdad que no conozco un sistema puramente, o por lo menos de las dimensiones que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Mirá, nosotros, además del transporte del AMBA, también tenemos la misma realidad que el resto de las provincias en nuestro interior, Sí. ¿no? Y ahí cada municipio es el encargado de contratar, más allá de que la provincia de Buenos Aires es la que paga los subsidios. Pero fíjate vos el caso del interior de la provincia. Hubo paritarias, hubo mayores costos. La provincia de Buenos Aires, además de lo que pone Nación por el Fondo Compensador, hizo un gran esfuerzo y hoy no hay paro en el interior de la provincia de Buenos Aires, con lo cual el sistema funciona y funciona bien. Bien. Jorge, muchas gracias, muy amable como siempre por atendernos aquí en el Destape Radio. Que tengan buen día. Hablamos con Jorge Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, día más que complejo para millones de personas que se mueven aquí en el AMBA. Muchísimas líneas de colectivos de la empresa Dota que no andan. Sí, acá sumo la información respecto del tren Sarmiento que hablábamos recién. La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos levantó el paro que estaban manteniendo desde la madrugada en el Sarmiento, después de que el Ministerio de Trabajo, como decíamos, los convocara a las 11 de la mañana para destrabar el conflicto, y esto es lo que se informó oficialmente. Todavía no estuvo la reunión, pero ante la convocatoria de una reunión en una hora nada más, se levanta el conflicto y ya funciona el tren Sarmiento. Qué impresionante, te escuchaba mientras venía acá la traducción mediática de esto. Sí. Es un paro, lo que paran son los colectivos, que se ve que tienen vida propia,
de esas colectivo. máquinas. El colectivo es el que para. ¿No lo viste No. pastando a los colectivos Sí. que lo ponen a pastar? Tienen como, sí. Y no lo que es. O sea, las empresas se chorearon la plata y no le dieron el aumento que le correspondía a los laburantes. Y bueno, y un sector de los laburantes le frenó a los colectivos. Pero el problema fue que la empresa se choreó la guita. Ujú. Y no. Paran los colectivos y el quilombo es de otros. Pero bueno, Claro, veremos. la capacidad extorsiva, ¿no? De decir, Total. bueno, no me pasás lo suficiente, debe pasar más, entonces no damos los aumentos. Sí. sí. ¿qué- No es nuevo igual. Claro, porque es tan raro el sistema, ¿no? Que es una concesión pública, pero aparte funciona en base a los subsidios que le da el Estado y que aparentemente cuando llega en un punto así queda como impotente el Estado, ¿no? Sí. Porque no tiene la herramienta para poderlo hacerlo funcionar. No, y además, yo insisto, yo quiero ver los balances y quiero ver en qué gastan los subsidios. Porque, por ejemplo, algo parecido pasaba con el grupo Sirigliano, ¿se acuerdan? Que tenía el tren y lo que hacían era vaciar la empresa de tren, pero tercerizaban en empresas propias toda la guita de los subsidios que era para arreglar el cosito, para poner las ruedas para mantenimiento. Entonces las empresas propias tercerizadas eran superavitarias Claro. y la empresa del tren era deficitaria. Yo quiero ver cómo gastan los subsidios los muchachos de Dota, del Grupo Plaza y de eso. Pero bueno, eso es cuestión de meterse y no esperar a que suceda esto. Sí. Pero bueno. Che, antes de que te vayas, quería charlar un poquito de lo del domingo. Sí, que obviamente El vamos domingo, sí. lo van a poder ver aquí también en el Destape Radio, en el Destape TV, en el canal B. ¿Cómo se sienten en la tele ya que estamos? ¿También? ¿Todo bien? Estamos muy bien. Sí. Le mando Usted un ya tiene saludo. experiencia. Le mando un saludo a mi mamá. Sí, Carla Pelliza también hizo mucha tele, Sibeira también hacía un programa. Sibeira hacía un programa de tele en el Destape antes de que todo esto existiera. Qué grande, ¿O no, Sibeira? Sibeira. Claro que sí, ¿Ve? con la producción de la productora de Navarro, el Claro, talar de sí, 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 producción. sí. El Nico también. Y Nico la trabaja con Andos hizo Viale. muchos años de tele. Acá el problema soy yo. No, está Eh, perfecto. Está muy bien en saco. ¿le Lo tenés- gusta? Está muy bien en saco. Sí. Sí. Bueno, La gracias. La camisa un Proba. poco de hippie, te La lo tengo que decir, un camisa, poquito. sí. Sí, y si No alguno le estuvo digas, viendo sí. ayer a la tarde, no es que me quedé a dormir acá, sino que está lleno de perchas ahora la Claro. oficinita ahí de producción donde todos dejamos estas cosas. Bueno, che, se inaugura Sí. el gasoducto Néstor Kirchner y pensaba, te escuchaba ayer también en el editorial respecto de ¿para qué? No es la gran pregunta, es ¿para qué? Y cómo está relacionado también con un tema que el Unión por la Patria está poniendo mucho en campaña, que es el FMI. Sí. Y cómo el acuerdo con el FMI no solo nos ha dejado endeudados por mucho tiempo y nos complica y nos hace cogobernar, sino que todo el tiempo estamos secos de dólares. Entonces te ofrecen soluciones de poquitos dólares rápido porque los necesitas y te impide todo el tiempo estar pensando a futuro. Y pasa, por ejemplo, no solo con el gasoducto, con el litio. ¿Qué está pasando con el litio? Vienen las empresas y le dicen al gobierno, mira, yo invierto ahora, ya, pero me llevó todo. ¿Y qué le están planteando desde el gobierno que quieren modificar la ley minera? Dice, no, pará, una parte déjala para industrializar acá. ¿Por qué? Porque si se industrializa, simplemente en el primer eslabón de la industrialización, lo que se exporta por 100 va a exportarse por 300. Se multiplica por 3 el valor de exportación. Deja trabajo. Deja un millón de cosas, o sea, más laburo, más cosas, y deja más dólares. Pero la presión es, no, dámelo ya porque vos necesitas los dólares ahora. Bueno, Y lo que no tenés es más caro, digamos, te vale más. claro, Punto. claro. Y con el gas y con el domingo, la gran discusión es eso. El gasoducto estamos todos de acuerdo, había que hacerlo. Estamos ¿sí? de acuerdo Porque en un caño, como dijo Vudú, estamos de acuerdo Estamos de acuerdo en un no es caño. poco, no es poco. En un caño que va a beneficiar a las empresas que tienen negocios en vaca muerta, en principio. ¿Sí? O sea, la diferencia entre el proyecto de Macri y el proyecto actual es que en el proyecto de Macri los dueños del caño iban a ser Techin y Mindlin, y ahora el dueño del caño es una empresa estatal que le concesiona, como en el caso del transporte, Claro. el caño. Es bastante distinto ya eso. Pero la pregunta es de vuelta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Va a servir para solamente ahorrar divisas? ¿Va a servir para que la industria argentina pueda producir más barato? ¿Va a servir para que los argentinos paguemos el gas como lo pagábamos antes, que era hay un mucho más gesto. barato que ahora? Hay un gesto importante que esto yo nunca lo había visto, capaz que corríjanme si sucedió, pero es con este gasoducto también se le está dando tendido de red para consumo domiciliario a la zona de donde sale el gas, que es un reconocimiento realmente muy Eso era importante. genial, sí. Eso demostraron tener una sensibilidad, me sorprendí, te digo. El pueblito de al lado, Anielo.
Añelo, Añelo. que es, Añelo. gran paréntesis, es el pueblo donde la familia Caputo hizo el edificio Ahora va a tener gas. donde contrató al muchacho Morel que tenía la carpintería en Boulogne. Claro. Es ese pueblo. Mirá. Añelo, que queda al lado de Vaca Muerta y no tenían gas. Pero digo, eso es muy importante en términos simbólicos, es pequeño en términos... En términos simbólicos. A ver, creo que lo interesante del tema de Vaca Muerta, otra discusión es el litio, otra discusión es, pero el tema de Vaca Muerta, es que el recurso es tan abundante. Y se trata de un recurso además que tiene una vida útil, porque todo el mundo apuesta a que en 20, 30 años Total. se haya encontrado otras fuentes de energía más convenientes. Que Argentina tiene suficiente para durante 30 años exportar todo lo que necesita para que entren los dólares, darle un precio competitivo a la industria argentina respecto a sus competidores y además llegar a las casas con gas a un precio más barato que en otros lados. De hecho, este gasoducto que se inaugura ahora termina en Saliqueló porque ahí es donde engancha con el troncal Con el que otro, viene para la ciudad de Buenos Aires, para el AMBA. Después toda la parte de exportación tiene que ver con el reversal del norte que va a Bolivia, con el segundo gasoducto que se está financiando con Brasil, con otro que iría a un puerto de licuefacción construido con Petronas para sacarlo por mar. Pero digamos, hay acá en principio una prioridad que es abastecer al mercado local, tanto industrial como hogareño, para reemplazar las importaciones. Hay Sí. sustitución de importaciones en esta primera etapa. Sí. Y en la segunda yo entiendo que se van a poder hacer las dos cosas si está la decisión política de Eso te iba a hacerla. decir. Por Si eso está quiero, la decisión política por eso de quiero hacerla. escuchar bien qué dicen el domingo. Domingo. ¿Están confirmados los oradores? No. Sí. ¿Sí? ¿Habla Alberto? Ah, no, Sí, sí, no, los que Alberto, van a Cristina y participar. Massa. ¿Va a hablar Cristina? Sí. Sí. Bueno, por eso. Yo quiero escuchar, sobre todo quiero escuchar a Massa. Quiero escuchar esto mismo que acaba de decir Nico de vamos a tener gas para la industria, para sustituir importaciones y para los hogares. Ujú. Si lo dice así, es bueno. Otro Massa Sí. que en otra época. Sí. En un rato, Ari, te cuento también algunas novedades de la negociación con el fondo que dan cuenta de... No sé si otro Massa, es muy pronto para saberlo. En todo caso, si llega a ganar las elecciones, una vez que tenga la lapicera, veremos. Bueno, Pero totalmente. sí de un posicionamiento muy distinto del que uno podía suponer a priori o del que tuvo durante muchos años de su carrera. Sí. Pero además se dieron cuenta cómo cambió la comunicación del gobierno con esta hora. Recién me pongo a chusmear la nueva red social que hay. Ya estamos todos ahí, ¿no? Y estamos En todos ahí, Threads. obvio. Perfecto. Así que nos pueden seguir, mismo arroba y todo eso, pero de Unión por la Patria, ¿no? Que llegó y cuelga también el videíto, faltan 3 días, al FMI no le importaba, pero lo hicimos igual. Y no sé si lo notaron, pero volvió el discurso de la épica. Sí. Volvió el discurso de mirá qué capos que somos, loco. Y esto es importantísimo. Y tenemos cuenta regresiva para una inauguración. Y venimos hace una Y semana. no querían que lo hiciéramos. No quería- Exactamente. Es que creo que la primera diferencia que hay que notar entre Alberto Fernández y Massa es actitudinal. Digo, después veremos a nivel político, pero actitudinalmente se pasa de una persona que no cree en la narrativa, sino que piensa que hay una sola verdad jurídica y que la forma de demostrarla es que el tiempo te termine dando la razón, etcétera, 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 a un tipo que puede ir a China a vender arroz, puede vender paraguas en el Sahara, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, pero- Tiene pero me- una actitud muy diferente. Y creo que hacía falta un poco de eso, de sacudirse Sí, claro. estos años de modorra. Me parece que Massa entiende lo que nosotros decimos hace mucho, que es o te relatás o te relatan. Ujú. Y él se relata todo el tiempo. Después Todo. hay que ver si hay correlato de eso, pero él se relata todo el tiempo. Yo igual le pongo un asterisco a eso, a lo de la épica, porque partimos de la base que el gasoducto es importantísimo, va a sustituir importaciones, vamos a tener gas, va a permitir evacuar el gas que se produce en Vaca Muerta. O sea, la importancia para la soberanía energética de este gasoducto es enorme. Eso estamos todos de acuerdo. Mi preocupación es asintomático. O sea, nadie siente el domingo que se le soluciona la vida por inaugurar un caño. Pues si te lo, Pues, te lo estoy entierran, no diciendo- lo ves más. Estoy picanteándola un poquito Sí, para... sí, ya No. pero Ya veo. es asintomático en el sentido de que el lunes o el mes que viene a la gente le va a llegar una factura de gas más chica, no. No, estamos de ¿Va a haber acuerdo. más dólares enseguida? No. O sea, es un acto de soberanía energética que, como vos decís, y coincido, y me parece un buen punto,
se vende épicamente porque lo es, pero es asintomático a un mes de las elecciones. Pero a fin de año, el 31 de diciembre, todos estamos felices porque se termina el año y el 1 de enero te genera un montón de expectativas. Sí. Pasan las 12 y tu vida sigue siendo exactamente la misma. Pero la energía, mamita querida, de ese 1 de enero es otra cosa. No es lo mismo que suceda sabiendo que está sucediendo y que va a generar algo. El 1 de enero vienen las vacaciones en cualquier momento. Bueno, Sí. ¿Pero inaugurar energía el de quién? ¿Del gasoducto- gobierno o de la población? Nuestra, no es lo mismo que saber que está pasando algo que efectivamente te puede cambiar la vida en el corto plazo, a que suceda y que no te lo digan. Y que no te lo digan con esa importancia. Simbólicamente, actitudinalmente, emocionalmente, me parece que sí genera algo. Claramente no le va a llegar a los 47 millones de argentinos, en eso estamos todos de acuerdo. Pero me parece que es distinto, que se genera la expectativa de que algo efectivamente está sucediendo, que no es una promesa y que se está abriendo la puerta para eso y que está a la vuelta de la esquina. Yo te digo, la impresión que tengo y que creo que es saludable es que hay hay gestión. Vivimos durante mucho tiempo, me parece demasiado, casi excesivamente, algo que se interpretó, capaz que estoy siendo injusto con lo que digo, pero se interpretó como falta de gestión. Bueno, acá hay algo que demuestra gestión, hay algo que se prometió que se iba a hacer y se hace. Sí. Entonces, la próxima vez que alguien diga, y ¿sabes qué? Ahora voy también a aumentar el salario, voy a dar el sueldo número 14. Le vas a creer, recuperar la fe y la credibilidad en la política, darle ánimo a la gente, que la gente estaba desanimada, ¿no? Y cuando eso pasa, estás gobernando. Y gobernar es crear expectativas, gobernar es crear también Sí. la esperanza de que Pero cumplirla estás haciendo también. algo. Por eso te digo, acá cumplieron. Claro. Acá dijeron, en 10 meses tenemos, en 10 meses Sí. te hicieron el gasoducto. A eso me refiero. Eso es importante. Yo coincido con que el gasoducto en concreto no es algo que al día siguiente todo el mundo cuando se levante se está haciendo el primer mate y diga, uy, cierto, y además tenemos gasoducto. Claro, ese es mi Eso punto. es verdad. Gastemos de más. Ahora, es cierto que por la forma en la cual se está narrando, se está poniendo en juego, puede ser un símbolo. Y los símbolos en una campaña son poderosos y tienen una resonancia subterránea durante toda la campaña. ¿Por qué? Porque Día de la Independencia y un gasoducto que te va a hacer independiente de fuentes de energía extranjeras. Sí. Porque vas a ver a todo ahí Alberto, Cristina, Massa, va a estar Máximo, va a estar Guado, va a haber gobernadores. Después de 3 años y medio de peleas, por algo que es importante para el país, se los ve a todos juntos. Eso también tiene, si querés, Claro. una traducción en un mensaje, si querés, subliminal, en un mensaje que no es superficial. Y por otro lado, el símbolo de un gobierno que puede hacer las cosas que se propone, y sobre todo de algo muy distinto, de mostrarse como todo lo contrario a lo que está pasando del otro lado. Donde del otro lado lo que se ve es esto, estaciones de subte con huecos en el techo, peleas, insultos, de un lado queriendo bajar al otro, y ese tipo de cosas creo que sí. Si bien nadie se despierta al día siguiente diciendo ahora voy a votar al peronismo por esto, van construyendo el clima de la campaña y van generando lo que después se cosecha 5 semanas más tarde, el 13 de agosto, 2 meses después en octubre y 1 mes después en el balotaje. Un país unido por la radio.